unen y favorecen. Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio, un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Castillete con Chávez siempre. La esperanza está en la calle. Castillete es una producción de la Coordinación de Propaganda al servicio de la Revolución Socialista Bolivariana y la lucha antifascista. Desde el compromiso revolucionario de los combatientes entre los años 60 y 90. Todos los martes a las 9 de la mañana. Tu programa Castillete con Chávez siempre. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Argimiro Gabaldón. ¡Amun todos somos caros! Papito, con una pequeña llama yo puedo... Bien. Contentísimo de estar con ustedes de nuevo en su programa Castillete con Chávez siempre. Como siempre, rebosante de alegría y entusiasmo, alzado en victoria porque la diplomacia de paz que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moros va cosechando frutos y tenemos plena confianza en el futuro. Hay una luz clara al final del túnel. Hoy tenemos el placer de entrevistar para nuestros queridos usuarios al profesor Alexis Toledo. Saludos a nuestros usuarios, profesor. Saludos a todos nuestros radioescuchas y a ti, Urrieta, en tu programa. Gracias por invitarme. Un abrazo a todos. Pues. Bien, vamos a darle los créditos a quienes nos permiten el honor de estar aquí. Somos Asamblea Radio y este programa es transmitido a través de Seno y Somos Asamblea Radio. Gracias damos expresamente a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al presidente diputado Jorge Rodríguez, al primer vicepresidente diputado Pedro Infante, a la segunda vicepresidenta diputada América Pérez, a la secretaria María Alejandra Hernández, al subsecretario José Omar Molina, y en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana al licenciado José Perales. Bien, en este equipo que nos acompaña como siempre, los asistentes de producción Nayeli Pérez y Alirna Castillo, los operadores de radio Miguel Herrera y Charles Bompard de Guayana, el apoyo técnico de Bexy Peña y Norma Castillo, en la fotografía Gaspar Pinto, y en las redes sociales, Franklin Silva y Alirna Castillo. Bien, mi nombre es José Urrieta, esta es la emisión número 23 de su programa Castillete con Chávez siempre. Como de costumbre, hoy estamos tratando de vibrar con los acontecimientos nacionales e internacionales, procurando que nuestros invitados contribuyan a fundamentar las razones sagradas que nos invitan a estar luchando siempre por el bienestar, el progreso y la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Nosotros tenemos el deseo hoy, por supuesto, de agradecer también de antemano a todos nuestros amigos, en particular a nuestros amigos de Radio Cacique Naiguatá, Carlos Rodríguez, Nancy Cabo, esta gente, de paso te mandaron un saludo de una vez antes de comenzar el programa. Radio Cacique Naiguatá desde la Plaza Lindio transmite en diferido este programa. De igual nuestros amigos de Radio Urimare, allá en la parroquia Urimare, Radio Urimare 101.1. Nosotros hacemos este programa bajo la conducción política e ideológica de Castillete, organización de revolucionarios guerrilleros de ayer y revolucionarios siempre, con la orientación y el deseo de que el abordaje que hacemos de estos temas permitan que la gente domine cada día más la situación y pueda con firmeza hacer sus tareas diarias de exaltación política y lucha codo a codo con las grandes capas de la población que están comprometidas en la defensa de la soberanía. Bien, hoy nos acompaña un gran amigo, el profesor Alexis Toledo,
quien además es diputado a la Asamblea Nacional para el periodo entrante 26-31 por el estado La Guaira, pero antes fue presidente del Consejo Legislativo del estado Vargas 2 veces. Fue además de eso alcalde del municipio Vargas 2 veces también. Y creo que fue presidente de la asociación a su vez de presidente de consejos legislativos una vez. Pero fue además viceministro de movimientos sociales en el Ministerio de Comunas. Y por supuesto también fue integrante de la Dirección Nacional del MBR. Hoy tiene un cargo importante en la conducción de la formación ideológica del PDSV en La Guaira. Y además tiene un cargo académico en la conducción de un circuito que se llama Guaycaipuro para la Universidad Bolivariana. Eje Guaycaipuro. Eje Guaycaipuro, que comprende Miranda, Aragua y La Guaira. Correcto. Es decir, este es un revolucionario probado en todas las lides, porque además, un tema que no nos gusta tocar mucho, también llevó carcelazos y torturas indescifrables en los tiempos de la Cuarta República por su constancia, su perseverancia y su compromiso con la revolución. Entonces este hombre está aquí para ayudarnos, usted es el experto. Las muchachas nos dijeron, póngale analista político y experto. Bien, hoy vamos a abordar con su permiso un temazo. Nosotros hemos dicho aquí que los desenfrenos de Trump nos obligan a pensar en una suerte de esquizofrenia geopolítica, porque este señor se las trae, y no es que hubo antes algún presidente muy bueno norteamericano, todos han sido unos patanes, pero este además de patán es caretabla, y juega con el mundo, le ha hecho la guerra al mundo, juega, ¿sabe, profe? A mí me parece así como el juego del yoyo, el tipo tira al mundo, lo deja rodar libre, lo recoge, golpea, le da bolita, se columpia en el pánico de la gente por el temor de la agresión, pero además de eso lo disfruta. Y en un comportamiento psicopático, ni modo. Pero nosotros quisiéramos que el profesor Alexis Toledo, que es conocedor de este asunto, nos hable de las razones profundas por las cuales cree usted que tienen los norteamericanos y particularmente el gobierno norteamericano en estas circunstancias, en esta coyuntura política y económica, ¿por qué tanto interés en descoyuntar el progreso que evidentemente se manifiesta en nuestra economía y en nuestra realidad política? Tiene usted la palabra. Bueno, gracias, mi estimado amigo José Urrieta. Quiero comenzar reconociéndote el trabajo que realizas acá desde este programa, al equipo de Castillete, que realmente, bueno, ha asumido, y constancia, perseverancia, ahí está recogida una parte importante de nuestra historia, de la historia de la Revolución Venezolana, de la Revolución Bolivariana, porque nuestra revolución siempre ha sido bolivariana. Yo recuerdo en tiempos anteriores cuando, no existía esta etapa conducida desde que comenzó a conducir el comandante Hugo Chávez, sino anterior a eso, pues el movimiento revolucionario que se vino gestando acá. Bueno, aquí hablábamos de Salvador de la Plaza, aquí hablábamos de Brito Figueroa, el historiador Brito Figueroa, y era hurgando un poco en nuestra historia. Leíamos a Herrera Luque, leíamos a todos esos actores, a propósito los de Amos del Valle, a propósito de la conducta psicopática a propósito de la conducta psicopática, leímos el que escribió aquella historia novedad, de la casa del pie que escupe agua, sí, donde hace un retrato de la Venezuela de esos tiempos. O sea, la inspiración de la revolución venezolana, de nuestros revolucionarios, de nuestros intelectuales, siempre ha estado segmentada, fortalecida por ese pensamiento bolivariano. En estos tiempos, bajo la conducción del comandante Hugo Chávez, con esa vocación y estudioso de Bolívar, él lo decía con mucha frecuencia, pareciera que como que llegó el momento a nuestra historia de alguien que como que recogiera todo lo que habíamos transitado y bajo aquel planteamiento del árbol de las tres raíces recogiera esa historia, pero desde una perspectiva de investigación, de análisis,
de conceptualización y de orientación. Esa perspectiva que nosotros calificamos como bolivariana y bolivariana chavista, porque no es cualquier bolivariano, tiene una identificación Chávez. Bolívar, desde la visión de Chávez, recogido en su libro azul, donde él presenta su visión del desarrollo de Venezuela en nuestro país, en el contexto del continente, de nuestra América, y en el concierto de las naciones del mundo. Chávez hizo un buen recorrido. Y comienzo esta reflexión por Chávez, porque es que es necesario. El Chávez que llegó al gobierno era un Chávez en su tiempo, pues, cuando lo acompañamos en aquellas elecciones. Era un Chávez que con una vocación de historia, una vocación bolivariana, una vocación de adecentar el gobierno, pero él no hablaba de socialismo, ni de marxismo, ni nada de eso, ¿no? Incluso él pensaba en que había que, de acuerdo a lo que uno captaba, ¿no? Yo no sé si lo pensaba así de verdad, pero por lo menos yo captaba que él pensaba que había que debía haber o podría haber una posibilidad de una sociedad organizada de tal manera que no fuera ningún extremo, ¿no? De acuerdo a la satanización que se había hecho del comunismo, del marxismo, pero tampoco el extremo del liberalismo capitalista en su desarrollo, porque hasta esos tiempos más o menos por ahí eran los debates sociológicos, políticos, de economía, etcétera, ¿no? Bueno, y él asume el gobierno con una vocación bolivariana, nacionalista, decente, y comienza a recorrer al mundo. Pareciera que una idea que giraba en el mundo, como que era la tercera vía esa, de Tony Blair, pero un poco quizás acompañada desde la perspectiva de la reflexión de Douglas Bravo del tercer camino, ¿no? O sea, cosas que se me ocurren pensar a mí, yo no digo que eso fue así. Entonces, quizás inspirado en eso, el hombre comenzó a construir un discurso que apuntara hacia una posibilidad y un desarrollo de una sociedad decente, el capitalismo decente. Y luego que realizó aquel recorrido por los países árabes, cuando se sintió amenazado el precio del petróleo y la cosa, que recorrió el mundo entero, dijo, no, qué va. Y cerró ese capítulo en el famoso discurso que lo recordamos muchísimo, sobre todo el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, cada vez recuerda en sus programas y cada vez que tiene la oportunidad recuerda el discurso frente al Jardín Botánico, donde, bueno, fijamos una posición clara contra aquellas amenazas imperiales al presidente Chávez. Y recuerdo que en ese momento él identifica ya esta revolución con una concepción clara, una revolución antiimperialista, socialista, pues. Más nada, pues. Bueno, inspirada en el pensamiento del Libertador y reforzada con la influencia del pensamiento revolucionario mundial y el tránsito que las revoluciones del mundo habían alcanzado hasta nuestro momento cuando nos tocó a nosotros llegar. Ahí incluimos revolución soviética, rusa, revolución china, la albanesa, la cubana. Todos esos procesos fueron resumiendo quizás ya esa manera de actuar y desenvolverse en el campo. Y bueno, en esos tiempos lo acompañaba ya en algún momento de ese desarrollo. Hugo Chávez designa a Nicolás Maduro como canciller, y entonces a Nicolás Maduro le tocó como canciller vivir una etapa de esta revolución desde la visión de la política internacional e impulsar con mucha fuerza lo que nosotros hemos llamado la diplomacia de paz, la diplomacia bolivariana. Bueno, eso nos rodea, Urrieta. Y eso creo yo que nos permite identificar entonces el momento que vivimos, en el mundo donde nos movemos, y recordar comparativamente con nuestra historia, que perfectamente las hay. El Imperio Romano, que fue el primero que posó sus garras el Imperio Español, que fue el primero que posó sus garras
agresivas contra estos territorios, como muy claramente lo define en Las Venas Abiertas de América Latina Eduardo Galeano. Bueno, que todo el oro que ha fortalecido el poder en el desarrollo y en la transición hacia la sociedad capitalista, en su salida del feudalismo, bueno, fue las riquezas que se robaron de estos territorios, que reforzó de alguna manera esos países, la Francia poderosa, Inglaterra poderoso, todos esos imperios otrora que el imperio español al final fue avanzando y que en su pleno auge extendió sus garras y llegó a estos territorios. De ahí venimos, ¿verdad? Pero que como esos imperios voraces, en esas ansias de controlar todo, de querer dirigir al mundo entero, como que si no existiera más gente ni más nada en el mundo, sino yo solito, y que lo demás son una parranda de borregos, etcétera. Bueno, resulta que tenían el rancho ardiendo dentro de Europa porque Napoleón Bonaparte andaba arrasando con ellos también. Desde su inspiración, desde su visión de control del mundo, también. Pero ese choque debilitó mucho el imperio y nos abrió un camino a la revolución de independencia, a la guerra de independencia, calificada por esa historiografía que hasta ese momento era la historiografía oficial de Venezuela, pero es la historiografía oficial del liberalismo mundial, del imperio, donde aquí fue calificada como la conspiración de Guardia España. Bueno, llámese conspiración, llámese movimiento preindependentista, lo cierto es que son expresiones de un pueblo que se resiste, que no acepta dominación por las buenas. Un pueblo que lucha, un pueblo que se bate. Y esa es parte de esta historia que nos antecede, esa es parte de estos aguerridos. Este imperio actual, este imperio estadounidense, que piensa que como ha dominado otros pueblos, algunos otros pueblos, no todos, porque el pueblo de Vietnam no lo dominó, se le impuso por la fuerza, pero nunca lo dominó, nunca. Esa mente estaba luchando, esa mente hacía hasta que logró derrotar al imperio norteamericano. Bueno, eso le espera aquí, igualito le espera aquí, y no es Venezuela sola, es el continente latinoamericano, pero Venezuela dentro de ese continente somos de sangre caribe, y quizás eso algunos historiadores, algunos etnólogos, antropólogos, dicen, oye, pero ¿por qué el venezolano es así? Bueno, hay una carta que le envía el capitán Morillo, capitán español, capitán de la Capitanía General de Venezuela, que le envía al rey, una vez que sale derrotado aquí. Claro, que llamaban el pacificador. Ajá, y que sale derrotado, él le dice, mire, usted me da 2 hombres, uno como Bolívar y uno como Páez, y 100 guerreros como esos lanceros, mire, yo le domino al mundo. Así es. Así dijo Morillo. Bien. Derrotado, con el ejército más grande que ha manejado, y un hombre que libró batallas en Europa contra Francia, y bueno, fue exitoso en muchas, tendría su derrota, pero fue un guerrero experto, pues, español, contra un pueblo que lo que tenía era lanza, flecha, qué sé yo, pelote, pero mucha dignidad y mucha fuerza en ese corazón caribeño, mucha fuerza y mucha disposición y mucha decisión. Bueno, eso le ocurrió a Morillo, incluso llegó un momento que él reconocía también, él decía, mira, en todos los alzamientos, esto es bueno que quede ahí, eso lo escuché en unas reflexiones que hicimos en un curso que estamos haciendo a propósito que estamos preparándonos, pues, teórica, intelectualmente, también, además de la práctica, para enfrentar cualquier agresión, porque le esperamos, pues, bueno, no es una amenaza, están ahí entonces, preparándonos para esto, asumiendo que cuando vengan, bueno, aquí nos van a encontrar. Bueno, hemos estado haciendo estudios, reflexiones, y dentro de ese estuvimos analizando a ese general español Morillo. Bien. Y permítame un momento. Entrevistamos para ustedes al profesor Alexis Toledo,
tenemos a gusto hablar sobre el tema de la coyuntura internacional. Profesor, usted ha dicho de algún modo que esta revolución es la continuación de la independencia que sembraron en nuestro corazón nuestros libertadores y que contempla un arresto doctrinario diametralmente opuesto a la política que rige el imperio, cual es la de imponerse, de doblegar, de expoliar, mientras que la nuestra ha sido una propuesta de un orden civilizatorio de paz, de armonía y de prosperidad. Pero hay detalles que llevan al extremo, vinculados con este asunto que últimamente usted mencionó, que es la apariencia superior o la aparente superioridad militar que sirve de ánimo a la agresión norteamericana. Pero de este asunto vamos a hablar al regreso, porque ahora vamos a cumplir un compromiso que nos tiene allí reservado nuestro amigo Bompar. Gracias, Bompar. ¿Qué digo? Todo esto cabe dentro de lo que estoy haciendo, porque es lo que tiene que ver con la identidad, porque es lo que tiene que ver con la identidad regional, la identidad nacional, que es el tema de la chinita, claro que sí, ¿sabes? Porque eso es lo que demuestra que no somos un pueblo monolítico, Contigo siempre estará, somos un pueblo culturalmente diverso. para cantarte nací, virgen de Chiquinquirá. Para ti bella y preciosa, aquí estoy con mis amores, como todos los cantores que trajo tu olor a rosas. Está la placita, alegría en oraciones, los poetas y Cada uno más a nuestra santa chinita, la reina de mis amores. Está los poetas y cantores que cantan las mañanitas. A nuestra santa chinita, la reina de mis amores. Te pido con ansiedad, Virgen de mi devoción, que me des la bendición y pides tú mis... Sí, de vuelta en su programa Castillete con Chávez siempre. Entusiasmado pues que en la presencia del profesor Alexis Toledo con nosotros, que nos está dando una clase aquí pues de historia para interpretar la situación y comprender esos detalles de la política internacional norteamericana que nos acogota, que nos enferma, que quiere hacernos el mundo de cuadrito, que quiere incluso arruinarnos la Navidad, este muérgano. Yo no estoy obligado a tratar con la deferencia que merece a un señor que es un presidente tan pugnaz, tan pendenciero, que no me merece respeto. Para mí Trump es un muérgano, pero por supuesto hay cosas que debemos analizar con mesura, por eso tenemos aquí a Toledo. Nosotros debemos agradecer a los muchachos del equipo que nos han puesto la placita de los Huacos para recordar que hoy es el día de la Virgen de Chiquinquirá, la Chinita, a quien veneramos también y acompañamos a todo el pueblo zuliano en su experiencia mística con esta santa. Pero tiene usted la palabra que nos dejó picado en la anterior, y usted quiere redondear, es suyo el micrófono. Sí, profe. gracias, Gurrieta. Dame un sorbo de este café tan rico que dan aquí en la Asamblea Nacional. Tratan muy bien. Fíjate, yo quería concluir este comentario, un comentario quizás faltarán algunos datos formalmente históricos, pero es una comunicación que no es un informe, mejor dicho. Es un informe que entrega el quien fue capitán general de la Capitanía General de Venezuela y que explica de alguna manera por qué el virreinato no se estableció aquí, sino que se estableció en otra parte del continente. Este era el punto por el acceso de los mares
era el punto bueno, estratégico, para establecer el virreinato. Y no logró establecerse el virreinato por algunas consideraciones que hace el mismo general Morillo en ese informe que le entrega después que se va derrotado de aquí, y comentó aquello, y dice, hizo una relación de todos los alzamientos que se produjeron en el continente en ese momento. Habló de un alzamiento en Cartagena y dijo, estaban presentes los venezolanos en ese movimiento. Habló de varios movimientos que se ponieron y los venezolanos de aquel entonces, grupos, gente comprometida en la lucha por la independencia, venezolano, estuvo en todos esos movimientos, reforzando esos alzamientos. Por eso es que Morillo concluye con eso, ¿no? Él decía, esa gente tiene yo no sé de qué está hecha, decía él. Bueno, nuestros estudiosos han estado un poco hurgando eso y lo relaciona más con algo que hemos descuidado, y es bueno decirlo también, algo que hemos descuidado. Nosotros somos una civilización, un pueblo también marino, de agua. Nosotros, una parte importante de nuestro territorio es agua, y nos hemos desarrollado, dicen algunos estudiosos, de dándole la espalda al mar. Hay un libro que se llama el libro azul, que es un general nuestro que hace estudios sobre ese tema, y dice, nosotros estamos dándole que la manera de ser nosotros, de alguna manera, es por nuestra condición de marinos, de pescadores, de navieros, en nuestros tiempos, ¿no? Con lo que teníamos, pues, con las curiaras, con las cosas, y guerreábamos y peleábamos en esas lanchas, entre nosotros mismos, pues, por las cosas que hacíamos como región. Interesante eso. Entonces, eso de alguna manera, un poco para caracterizar por qué este pueblo nunca pudo haber sido sometido, óigase bien, sometido hasta como otros pueblos, pues, que los pusieron a honrar a lo que a ellos les dio la gana. Aquí para que los españoles lograran pasar desde la costa de La Guaira a Caracas, eso les costó casi 70 años, ¿yo? O sea, no fue que llegaron, se bajaron y llegaron ahí, montaron Caracas, eso no fue así. Y en Caracas, para que Diego Lozada, y que murió antes que Guaycaipuro, y todos esos que estaban ahí, que murieron antes, guerreando contra Guaycaipuro y murieron antes que Guaycaipuro, ocuparon estos territorios del Valle de Caracas, pero eso no era permanentemente. Ellos lo ocupaban y después venía la gente de Guaycaipuro y se los quitaba. Y después ellos venían y retomaban. Y eso fue, ese proceso de dominación en esa invasión, se demoró casi un poquito de 100 años, cerca de 100 años, un poquito más de 100 años, desde que relatan que Colón puso un pie en tierra. De eso a controlar son dos cosas muy distintas. Eso es un poco que lo hemos dicho y lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro con reiterada frecuencia, que el imperio estadounidense, con ese señor que tú calificas muy bien, pero que es un instrumento al final de cuentas, pues, él no es quien decide. Hay quien decide que él esté allí, más nada. Y él está allí porque alguien decidió eso, las grandes empresas, las grandes corporaciones, sobre todo las militares, la de fabricación de armas, bueno, que le interesaba ese títere ahí, pues ese monigote, porque realmente es un monigote. Y ese monigote está ahí, bueno, para hacer lo que saltimbanqui, lo que sea, solo que es como dice el chiste del refranero popular venezolano, un mono con una hojilla, con el respeto a los señores monos. Porque tiene tanto poder que actúa caprichosamente, pero eso es hasta donde le permiten actuar caprichosamente, porque ese imperio no se hizo imperio con torpes y estúpidos como ese señor. No estoy diciendo que los demás eran demasiado brillantes, pero por lo menos eran superiores a él, y que además hay un poder que es el poder que sostiene el imperio, que nosotros siempre lo hemos calificado como el imperialismo norteamericano. Yo ahora he adoptado una manera de expresarme diciendo el imperialismo que tiene su sede en Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo así? Porque ¿de dónde viene ese imperio?
Pues son los mismos ingleses que dominaron en la parte norte de este continente. Esos son los ingleses. ¿O quiénes fueron los que conquistaron la parte norte de este continente? Que ellos, ese imperio inglés de la Gran Bretaña, ese mismo que ha tenido sus garras metidas en Guayana, en la Guayana Esequiba, perdón, en Guyana, en el pueblo este de Guyana, y bueno, y ha tenido sus garras metidas aquí en varios sitios. Entonces, ese imperio que de alguna manera moldeó y arrasó con las comunidades indígenas y aborígenes de la parte norte de este Abya Yala, que es como nuestros ancestros calificaban este continente, y que ellos con la imposición dominal de la colonización le pusieron el nombre de Américo en homenaje a Américo Vespucio. ¿Sí es? Esa es nuestra historia, pues. Pero la tenemos y no estamos planteando ahorita luchar para borrar un nombre, no. Eso es lo menos por ahora. Por ahora lo esencial es nuestra dignidad y la hemos demostrado. Y que ese relato que medio reseñé sobre nuestra historia y de nuestra gente, es que es bueno que sepan, y decía Morillo, es que ese pueblo, esa gente, a los venezolanos, le decía, esos venezolanos, nosotros no le damos cómo calificarlos porque son desordenados, son anárquicos, son esto. Y decimos, bueno, ¿por qué él diría eso, no? Y empezamos a estudiar y nos damos cuenta que lo que ocurre es que en la composición nuestra, por nuestras características cercanas al mar o del lado del mar, de ese pueblo marino, ha llegado que se han ido conformando culturas. Fíjate, por ejemplo, hoy estamos celebrando las fiestas del Estado Zulia, con la chinita, una simbología, pues, del rostro de la Virgen que apareció en una tablita que aquella señora vio, y bueno, y ahí está, se convirtió en eso. Pero esa es la misma simbología que identifica a los andinos nuestros, por ejemplo, que es una gente más reposada, más parsimoniosa, se mueve más lento. Alguien dice que es por el frío, por el clima, bueno, por el trabajo de la agricultura, pero es igual a los orientales nuestros, sobre todo a la gente de Bolívar, a la gente de Sucre, o de etcétera. La gente de Guayana, como compadre. A la gente de Guayana, pero es igual a la gente de Nueva Esparta. ¿Usted sabe por qué Nueva Esparta se llama Nueva Esparta? Ajá. Entre otras cosas, bueno, me lo enteré en el curso. ¿Tú recuerdas esos guerreros que la historia reconoce? Los guayqueríes. No, vale, los guerreros mundiales, a nivel de la historia del mundo, claro. Los espartanos. Correcto. Que era una civilización que formaba guerreros. Solo guerreros. Y que rememora historias, de aquellos guerreros, que hay una película que hablan los 100 espartanos. Los 300. Quítate 200. Bueno, los 300. Bueno, esa película que rememora, eso, bueno, o algo parecido ocurrió, pues. Pero el evento existió, pues. Y resulta que Bolívar iba a invadir ese territorio que tenía otro nombre. Me acuerdo qué nombre que tenía la isla, Nueva Esparta. Y habían unos guerreros, unos hombres ahí que se restiaron, y con la valentía de esos hombres solitos, sin apoyo de que fuera gente de otra parte, porque era muy difícil llegar allá, con lo que tenían ahí, espantaron a los piratas y espantaron a la colonización española en ese momento, en esa batalla que se estaba produciendo. Y Bolívar, para hacerle reconocimiento, y la gente, entonces, es cuando dice Nueva Esparta, resistieron como los espartanos guerreros aquellos. Bien, gracias, profe. Entonces, fíjate tú, pues, cerrando. Entonces, es un poco lo que quiero decir con esto, es con este tipo de gente que ustedes se han encontrado, señores estadounidenses, ¿yo? Porque ustedes son cobardes. Y si no, hablemos con la migración española que llegó después de la Segunda Guerra Mundial, y a la migración española sobre todo, que fue con yo me comuniqué. Ellos decían que en las trincheras los estadounidenses que fueron allá lloraban aterrados, y que el ejército español, que aun cuando era franquista, tenía que regañarlos para que se comportaran como hombrecitos. Eso lo cuentan algunos españoles migrantes de allá de España, de aquella época. Yo estaba muchacho cuando yo hablaba de eso. O sea, que dice, ese cuento de que los tipos son valientes y que brincan y dan 3 vueltas en el aire y caen disparando y matando, ese es puro cuento, puro chiste. La vida real es que son cobardes. Bueno, nosotros podemos probarlo con hechos recientes. Por el estado de La Guaira, historia reciente, iniciaron una invasión
que le pusieron el nombre de Operación Gedeón. Y venían marines que habían estado por allá, esos lados de la vieja Europa y toda esa zona, guerreando allá, matando gente como mercenarios. Y cuando llegaron aquí, que nuestros pescadores y algunos militares nuestros los sometieron, se pusieron a llorar para que no los mataran. Y eran guerreros de no sé qué experiencia. Y se arrodillaron y dijeron, ¿qué quieren ustedes saber? No nos vayan a matar. Esa es la valentía, ese tipo. Claro, ellos son buenos y malos cuando invaden, cuando bombardean desde el cielo. No ven gente, sí. No tocan gente. Claro, lanzaron la bomba a Hiroshima y Nagasaki. Claro, gracias, Urrieta. No, gracias a usted. Solo que es difícil para mis queridos usuarios. El profesor Toledo, además, es un decano de la radiodifusión comunitaria en La Guaira. Tiene un programa que se llama Construyendo el Poder Popular. Según nuestro registro, tiene 4.757 emisiones. Desde cuando comenzó su primer gobierno como alcalde. Así que entrevistar a uno que ha hecho no más de 1.500 entrevistas es un poco difícil. De todas maneras, bienvenido, este es su programa. Usted ha dicho, profe, que nosotros tenemos una línea genética de guerreros que puede afianzar la resistencia. Nosotros observamos con nuestros entrevistados que hay una aparente contradicción en la línea de las acciones del gobierno norteamericano. A ver, a un rato el hombre, como ayer, dice, bueno, es posible que hable con Maduro. Nosotros que estamos acostumbrados por la sentencia que dice, que no le creemos ni un tantito así, suponemos que es un engaño nuevo. Pero hay allí como una fisura. Alguien dijo, es que parece que el gobierno norteamericano tiene presencia de varios grupos en pugna, uno de los cuales usted ha descrito, que es ese complejo tecnológico, comunicacional y militar. Pero hay otros que pugnan, porque si a ver vamos, nosotros nunca hemos perjudicado los intereses económicos de Estados Unidos, de tal manera que en el caso particular de Chevron tiene 103 años trabajando aquí. Entonces esas contradicciones, ¿cómo debemos entenderlas? ¿Cómo una relación que podría ser más próspera está siendo obstruida por los propios beneficiarios? A ver, adelántenos algo. Bueno, claro, fíjate, hay dos cosas, ¿no? Que sería necesario puntualizar. El tema de la conversación. No es una novedad que cualquier vocero del gobierno estadounidense diga que desea, que puede conversar con nosotros. No es que puede, es que lo están haciendo. El presidente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, que es nuestro encargado para ese tipo de relaciones, cada vez que ha tenido la oportunidad lo llaman, habla, lo invitan, conversa, y lo han dicho públicamente. Incluso el compañero Diosdado Cabello en su programa lo ha reiterado en cualquier cantidad de programas con el Mazo. Dice, es que ellos siempre hemos estado comunicándonos. Ellos, incluso ahorita, pues, cuando hubo allá en Colombia teníamos la relación con yo no sé quién que era que hablaba con nosotros, en tal sitio yo no sé quién hablaba con nosotros. O sea, eso nunca se ha parado. Desde el lado del gobierno de paz venezolano jamás se han cortado las comunicaciones, al contrario, más bien las han restablecido cuando intereses han buscado, porque nosotros sí creemos en la paz y sí creemos en el diálogo. Ahora bien, ellos cuando aparece eso como una novedad, no, nosotros recibimos información. Bueno, lo quieren hacer como una novedad, bueno, está bien, cuando quieran. Nuestro gobierno nunca ha cerrado las puertas. ¿Quieren nuestro petróleo? Claro, también lo tienen a la orden, eso lo ha dicho nuestro gobierno, y lo hemos fijado como posición. Paguen como paga todo el mundo, o como ustedes le cobran a todo el mundo. Paguen, y esas no son las leyes del capitalismo, pues. Usted compra, yo le vendo, y usted necesita, yo compro y usted vende, etcétera. Bueno, paguen el petróleo, paguen lo que necesita, y nosotros, y respétennos, porque nosotros nos hacemos respetar. Lo hemos dicho, pueden tener toda la capacidad militar del mundo, pueden tenerla, tendrán que desaparecernos, pero si queda un aliento aquí, saben lo que se va a formar y saben con qué se van a encontrar. Más nada. El pueblo vietnamita, chiquitico, ven esa muchachita cómo agarraron esos gigantes militares norteamericanos y salían, pero bueno,
Aquí ese es el aprendizaje, ¿ves? De esta revolución y de las revoluciones del mundo. Nosotros no nos metemos con nadie, jamás como país, jamás como pueblo nos hemos metido con nadie desde el punto de vista de invadir a nadie. Cuando hemos trascendido nuestra frontera, ha sido ayudar a las revoluciones de otros pueblos, más nada, y nos regresamos o compartimos, etcétera, pero eso es lo que ha sido nuestra vida. Por lo tanto, no nos pueden acusar de que invadimos ni que agredimos a nadie. Nos defendemos sí, y nos defendemos con todo, con el alma, con el corazón. Y ese relato, algunos datos, algunas anécdotas que comenté, es un poco para mostrar quién hemos sido nosotros desde aquellos tiempos hasta ahorita. En nuestra época, con nuestros caciques Guaycaipuro y nuestros indígenas, no dominaron esto por las buenas, ni rapidito. Y nunca nos sometieron definitivamente, porque si no, no se hubiese formado un ejército patriota. Bueno, y allá llegamos hasta ahorita. Quería decir eso. Tenemos otro segmento. Listo. Pero ahora vamos a cumplir un compromiso. Ahí tienes la piecita de Pedro Infante. Dale, porque es que hoy, en el año 1917, nació también Pedro Infante. Dale. Esta carta que acabamos de un jalón. Sí, señor. No me escribiste. No se me equivoco. Tu papá no sabe. Bien, de vuelta en su programa Castillete con Chávez siempre. Nos han permitido regresar solo para despedirnos. Pero no podemos dejar de mencionar la razón por la cual pusimos a Pedro Infante. El ídolo, el auténtico charro, lo llamaban el rey. Un tenor de primera línea que en esas décadas del apogeo del cine mexicano nos deleitaron. Y por supuesto el profesor Toledo también, porque usted lo vio ahí en el Cine Katia, ¿verdad? Aquella trilogía de la Revolución Mexicana y aquella, ¿cómo que le llaman ustedes? Nosotros los pobres. Él hizo una trilogía, claro, nosotros los pobres, ustedes los ricos. Ajá. El tema social de clase. Claro, o sea, ese es un rol de cantante. Bueno, pero con Pedro Infante otro día regresaremos, igual que con el profesor Toledo, quien está invitado para la próxima oportunidad que usted tenga un tiempo libre. Así que por ahora despídase de nuestros usuarios, por favor. Muchas gracias, Urrieta, muchas gracias, hermano y hermana del equipo de trabajo de Castillete, un gran abrazo, un fuerte abrazo revolucionario, a seguir resistiendo. Mire, por allá abajo me tienen a Miquea. Tengo a Miquea allá en La Guaira. Que está en el cuadro de honor, el más antiguo de Castillete, tiene 100 años. Aquí, bueno, está bien. Bueno, yo de aquí salgo para la Universidad Bolivariana de Venezuela porque tengo que cumplir mis labores, como efectivamente dijo Urrieta, me toca la coordinación o la dirección del eje Cacique Guaycaipuro, que es el Estado La Guaira, Caracas y el Estado Miranda, estamos a la orden ahí. Y luego a cumplir con las labores. Hoy me toca participar en la Asamblea de Defensa de la Nación en el Estado de La Guaira, en la parroquia Katia La Mar me toca a mí. Todo el Estado estamos desplegados. A las 6 de la tarde me toca en la parroquia Katia La Mar. Y a los otros, bueno, ahí en todos los sitios. Bueno, ahí estamos en batalla. Mensaje para el imperio. Seguimos preparándonos. Si hay algo que yo pudiera reconocer aquí, aunque parecería irónico, José, es que le puedo dar hasta las gracias a esa amenaza del imperio porque nos obligó a practicar y entrenar todo carratico y rapidito todo el mundo. Pues. Y estamos haciéndolo. En las mañanas hacemos ejercicios, simulacros, orden cerrado, orden abierto, propaganda y desde la trinchera de la comunicación, una gran batalla abierta y es un capítulo bien importante. Y en la educación también. Gracias. Bueno, hasta el próximo día martes. Muchísimas gracias. Chévere. Mi amigo Charlie. Avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión.